gusto. Me presento, yo soy José Fernández, soy el gerente general de la empresa Rayen Salud, soy médico y especialista en salud pública, ¿cierto? Y vamos a hablar de un tema bastante apasionante, por lo menos para nosotros, y que tiene que ver más con la lógica sanitaria, ¿cierto? En cómo somos capaces de llevar los desafíos técnicos de integración e interoperabilidad hacia una visión que nos permita otorgar mejor salud, ¿cierto? Desde la mirada, desde los registros clínicos poblacionales, desde la mirada de las historias clínicas compartidas. Desde ya estamos marcados por la pandemia, ¿sí? Y esta pandemia ha afectado a todos los actores de los sistemas de salud. Ya no hablamos de primera ola, ya no hablamos de segunda ola, ya estamos hablando de tercera ola, pero las olas no tienen que ver solamente con la cantidad de casos que se van agregando día a día, ¿cierto? Sobre la patología específica del COVID, sino que fundamentalmente tiene que ver con el impacto que tiene la ola, ¿cierto?, en los sistemas sanitarios. ¿Y por qué me detengo acá? Porque al final el desafío de ser capaces de otorgar mejores herramientas, mejores servicios, ¿cierto?, de salud digital, obedece a que consideremos el efecto de esta pandemia, ¿cierto? Y veamos cómo podemos aportar desde este ámbito. ¿Mm? Desde ya, claro, la primera ola uno la podría entender como cuando necesitamos abrir mayores cantidades de ventiladores, ¿cierto? Y todos los esfuerzos del mundo de crear ventiladores desde el Open Data, ¿cierto? El segundo impacto tiene fundamentalmente con las personas que no tienen COVID, pero tienen otras patologías, ¿cierto? Y esas patologías fueron desatendidas porque empezamos a concentrarnos en la gente que tenía COVID, ¿cierto? Y así las terceras, cuartas olas tienen que ver con qué va ocurriendo con todas las personas, ¿cierto? Que tuvieron que postergar sus cirugías, sus atenciones, sus controles de crónico, ¿cierto? Dado que había que evitar el contacto presencial y cómo la salud digital, ¿cierto?, se transforma en una posible solución a alguno de estos problemas. Por lo tanto, desde ya aparecen estos desafíos, ¿cierto?, a los sistemas sanitarios. Cambiar el modelo de atención, ya es imposible pensar solo en el canal presencial. Por lo tanto, todos los espacios de telemedicina, de teleconsulta, de teleapoyo, y todos los nombres que hoy tenga, ¿cierto? El cuidado de distancia y cómo prestar prestaciones de salud en este sentido, ¿cierto? Nos obligan a pensar así. Hay un espacio muy interesante, muy poco abordado, que tiene que ver con la identidad digital de los pacientes, déjeme decirlo así, y de los prestadores. Cómo somos capaces de lograr entender que más allá de establecer nuevos canales de atención, también tenemos que entender que las personas tienen sus propias identidades digitales y desde ahí, ¿cierto?, sus niveles de satisfacción, sus niveles de reclamo, ¿cierto?, y sus niveles de necesidades también. Desde ya nos tuvimos que acostumbrar a adoptar nuevas tecnologías, impresión 3D, usar más los canales de redes sociales, incluso cuando no habían herramientas telemédicas para poder hacer videoconferencias o videoatenciones. Cómo somos capaces también de entender que todos esos canales deben sí o sí tener una capa de seguridad y por lo tanto evaluar de manera eficiente estas nuevas tecnologías, poniendo foco en la seguridad, poniendo foco en la calidad, ¿sí? Eh, Desde ya la ciberdelincuencia tiene el mundo de la salud digital como su segundo mercado. El primero, el fintech, ¿cierto? La banca. Pero el segundo lugar donde la ciberdelincuencia busca lucrar, ¿cierto? Tiene que ver con el mercado de la salud y por lo tanto cómo somos capaces de enfrentarnos a este nuevo riesgo. ¿Ah? Eh, Cómo avanzar pensando en que si antes teníamos registros clínicos en papel, y digo antes porque yo sé que en muchas partes de Latinoamérica sigue existiendo registros clínicos en papel, por lo tanto la gestión se hace retrospectiva porque me demoro mucho en congregar datos. Ahora con las fichas clínicas electrónicas tenemos gestión en tiempo real y cómo somos capaces de mirar, ¿cierto?, hacia adelante. Cómo somos capaces de integrarnos, que es parte fundamental de esta charla, ¿cierto? Los diferentes actores, no solamente desde el registro clínico, y cómo somos capaces también de garantizar para nuestros beneficiarios, para los pacientes, ¿cierto?, la integridad de la continuidad asistencial. Por lo tanto, salud digital no es deshumanizar la salud, sino que al contrario, es aportar un nuevo canal
que ya estamos más acostumbrados porque nos lo impuso así la pandemia, ¿cierto? Para avanzar en nuevos modelos de atención. Por tanto, este es el escenario en general, ¿cierto? Cómo la pandemia nos impulsó a pensar en integración e interoperabilidad sanitaria. Desde ya, y para el lado verde de la mascarilla, ¿cierto? Por lo menos en Chile, gran parte de los establecimientos del país, públicos, más parte de los privados, ¿cierto?, cuentan con registros clínicos electrónicos y sabemos que la penetración en Latinoamérica debe alcanzar el 60% en general, ¿cierto? Por otro lado, se probó la telemedicina por diferentes formas, por diferentes canales, ¿cierto? Pero debemos avanzar y donde son los puntos donde tenemos que ponerle, ¿cierto?, mayor atención tiene que ver con los acuerdos entre el rector, los ministerios de salud, ¿cierto?, los seguros públicos, privados y los prestadores para ver cómo podemos hacer que estos nuevos canales de atención, ¿cierto?, sean más seguros, confiables. Eh, Desde ya tuvimos que aprender a usar las redes sociales, tanto los médicos para promocionar nuestras consultas médicas privadas, tanto las grandes clínicas también para entender que, por ejemplo, cuando alguien deja un reclamo en las redes sociales, eso permanece hasta que alguien no lo tome, ¿cierto? Y por lo tanto, ver cómo además lo podemos aprovechar para hacer mejor prevención y promoción de la salud. Esa es la parte que yo creo que nos logramos poner al día. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Desde ya en Chile, avanzar hacia una política nacional de e-salud, de salud electrónica. Una que retome los grados, ¿cierto? Aumente la profundidad y el alcance. Y a nivel latinoamericano, y por qué no decir en el mundo, ser capaces de entender que si no tenemos buenas políticas que nos permitan integrar sistemas, quizá, ojalá, un sueño, integrar sistemas completos, ¿cierto? Mover pacientes de un lugar a otro, no solamente de una región, de un municipio, sino que también de un país a otro, sea más fácil, sea más seguro. Pareciera ciencia ficción, pero ya en lugares se hace. ¿Mm? Y somos capaces de establecer buenos convenios, ¿cierto? Buenos acuerdos para poder lograr satisfacer la necesidad y la demanda de salud de la población. Importantísimo, aunque existen desde hace mucho tiempo los estándares de salud electrónica, ¿cierto? Todavía no somos capaces de avanzar en la capacitación, tenemos poco profesional entrenado, en invertir en la integración. Muchas veces se piensa que cuando yo coloco en un pliego, en una licitación, en un contrato que te obligo a interoperar con otro, ¿cierto? Eso no tiene un costo. Y la verdad es que tiene un costo y es altísimo. El soporte, la operación y por lo tanto considerar que esto también lo tengo que pensar en futuro, porque van a aparecer nuevas herramientas, van a aparecer nuevos servicios que van a necesitar integrarse a los productos core, como los registros clínicos electrónicos personales, por ejemplo. Y desde ya y lo voy a repetir varias veces durante esta exposición, la ciberseguridad, ¿cierto?, alcanza un nivel máximo de prioridad, de preocupación. Desde ya cumplir estándares mínimos como la ISO 27001 de seguridad de sistemas de información. En Chile somos la única empresa, por ejemplo, en estar certificada en este estándar, que para nosotros es una base. Es un deste, es un piso. Sobre eso tenemos que incorporar mayores fuerzas, mayor inversión, ¿cierto?, para lograr que nuestros sistemas sean seguros. Y desde ya avanzar sobre esta base normativa que todo el mundo debería conocer, debería aprobar, ¿cierto?, a políticas nacionales de ciberseguridad en salud. Ya tenemos muchos ejemplos de cómo nuevamente los ciberdelincuentes han logrado afectar sistemas sanitarios completos. ¿Por qué hablar de integración e interoperabilidad en salud? No desde el mundo técnico, porque lo técnico ya está todo resuelto. La mayor parte de lo que existe, ¿cierto?, ya está resuelto. Es porque debemos avanzar hacia sistemas de redes integradas a los servicios de salud. Esta visión, ¿cierto?, que impone, que no impone en realidad, que plantea la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, para poder eliminar uno de los grandes problemas que tenemos, la fragmentación de los servicios sanitarios, de por qué yo tengo que repetir mi historia clínica en los diferentes actores, por qué tengo que acordarme claramente de todos los remedios, de todas las prescripciones, de cuáles fueron mis vacunas, cuando nadie tiene una memoria tan buena como para todo eso. Y por lo tanto, ¿cómo somos capaces de, más allá de eliminar la fragmentación entre los diferentes niveles de atención, también eliminar, ¿cierto?, la fragmentación de la información sanitaria?
que es donde debería poner el foco todos los esfuerzos técnicos, ¿cierto? Que no son solamente tecnológicos, sino que son más bien sanitarios, de la integración y la interoperabilidad en salud. Por tanto, el espacio de la salud digital debe ser la respuesta, ¿cierto?, para lograr las redes integradas en servicios de salud, ¿cierto?, y lograr, mejor aún, la continuidad de la atención, para que una persona se pueda mover con sus datos, desde la atención primaria a la secundaria, a la terciaria, ¿cierto?, y a los niveles de alta o ultra especialidad, para garantizar, ¿cierto?, que el dato se mantenga íntegro, que esté disponible y que sobre todo se mantenga confidencial, ¿sí? Por lo tanto, se abran desde estos puntos de vista, desde un punto de vista de la interoperabilidad tecnológica, en donde nos ponemos de acuerdo mediante estándares, mediante canales de comunicación, mediante quizás simplemente un diccionario de datos, ¿cierto?, en cómo vamos a transmitir información. Pero, por favor, no perdamos el foco desde la salud digital, que la interoperabilidad tiene que ver con el apoyo y lograr la red integrada de servicios de salud, más allá de que logremos cambiar o intercambiar datos, porque eso solamente tiene un logro técnico, ¿cierto? Pero no tiene un logro para el paciente. Por lo tanto, si bien es cierto, aparecen todos estos puntos de vista, ¿cierto?, para el espacio de la interoperabilidad, ¿cierto?, desde el punto de vista sanitario, de garantizar, ¿cierto?, la integridad, la disponibilidad de la información para las personas, desde el punto de vista de la gestión clínica, de cómo tomo estos datos para poder hacer uso secundario de la información y del uso secundario de la información tomar mejores decisiones mirando hacia adelante, ¿cierto? Cómo soy capaz de superar el espacio tecnológico. El espacio tecnológico es la base, ¿cierto? Pero para establecer los puntos de encuentro entre los diferentes actores y sus sistemas. No al revés, no entre los sistemas, porque en general cuando hablamos de interoperabilidad e integración en salud, pareciera que nos ponemos en la lógica tecnológica. Tengo que integrar mi software de laboratorio con el registro clínico. No, lo que necesitamos es integrar los procesos de atención, ¿cierto? Para que estas herramientas sean capaces de otorgarme un mejor resultado sanitario. Y desde ya, ¿cierto? Avanzar en investigación e innovación, ¿cierto? Desde todo el Big Data que ya existe, desde los problemas reales que hoy tenemos, ¿cierto? Cómo somos capaces de crear soluciones que nos permitan ver fuera de la caja, ¿cierto? Y incorporar los diferentes actores del sistema. Muchas veces pretendemos solucionar un problema solo mirando un punto de vista y en general el problema se duplica. Esto es una diapositiva que yo tengo desde hace muchos años para mis clases y muchas veces cuando uno habla de integración e interoperabilidad no logra distinguir el espacio. Desde ya cuando uno plantea esto, ¿cierto? Dice, mira, cuando yo quiero mandar el sexo en un campo y digo M, alguien podría decir, ¿eso es mujer o masculino? ¿Sí? Y hablamos el mismo idioma, por lo tanto es muy difícil entender de que si no tenemos estándares que sean capaces de comunicarse, ¿cierto? De una manera clara, ¿cierto? Para que podamos entender lo que efectivamente te estoy mandando sexo M, es masculino, ¿sí? Y no haya lugar a dudas, ¿cierto? Debemos aprender a buscar todos los espacios de la interoperabilidad en salud, ¿cierto? Desde las diferentes miradas. Estas son las diferentes miradas, ¿cierto? Para construir y destruir esta torre de Babel, ¿cierto? Desde la mirada sintáctica, o sea, ser capaz de lograr identificar en una estructura un formato muy claro de comunicación, ¿cierto? Desde la semántica, que nos podamos entender, ¿cierto? ¿Cómo soy capaz de lograr y mandar una información, por ejemplo, un diagnóstico, y que tú entiendas que es lo mismo que yo estoy pensando en nuestro idioma, incluso pudiendo ser un idioma universal? Y avanzar hacia el espacio de la interoperabilidad organizativa, ¿cierto? Cómo somos capaces de meterle a todo esto reglas de negocio, procesos, todos los actores, pacientes, prestadores, gestores, ¿cierto? Y el rector, para lograr avanzar, superar los espacios del registro clínico electrónico personal. Desde ya está todo listo, está la cancha rayada, están todos los estándares planteados, están disponibles. Lo que tenemos que avanzar es hacia capacitarnos, hacia formar, no solamente espacios de formación técnica, ingenieriles, sino que también espacios de profesionales de la salud para que logren tender el puente, ¿cierto?, entre cada uno de estos niveles de interoperabilidad.
hacia dónde, por tanto, y esto de manera propositiva, deberíamos avanzar como elementos básicos. Desde ya, avanzar hacia acuerdos nacionales de interoperabilidad e integración en salud a nivel nacional. Partamos por los países, ¿sí? Y estos acuerdos deben considerar todas las partes. El rector, los prestadores, los seguros, los pacientes, ¿cierto? Y que avancen la lógica de tener políticas, de definir los estándares mínimos, de capacitar, de obligar a usarlos. Eso es algo fundamental. Desde ya, esto tiene un costo, y debemos asumirlo entre todos, porque es una buena inversión, pero no hay que perder de vista el costo. Por lo tanto, establecer un plan de inversión para el espacio de la integración y la entrepreneurial en salud, ¿ya? Que permita avanzar y decir, mira, si hoy mantener una historia clínica en el país en pesos chilenos cuesta 5 pesos chilenos por cada uno, ¿cierto? Bueno, que sea 0,1 peso el ámbito de la integración y la interoperabilidad. Es la única forma en que seamos capaces de sostener, ¿cierto?, una política nacional en este espacio. Y por último, nuevamente reforzándolo, ¿cierto? Debemos formarnos, debemos capacitarnos, ¿cierto? Todos los espacios y avanzar eh, con organismos que sean certificados y que conozcan esto. Sabemos que nadie sabe de todo, pero podemos crear una simbiosis perfecta entre la academia, entre lo público, entre lo privado, ¿cierto? Para poder lograr estos objetivos. ¿Por qué? Porque la lógica de todo lo anterior no es tecnológico, es cambiar los paradigmas del cuidado de la atención en salud. Y en este espacio, el cambio de paradigma nos obligó la pandemia a hacerlo mucho más rápido, ¿ah? Porque ya no podemos seguir haciendo las cosas como en la actualidad o hasta hace un año lo hacíamos. En Chile existe un modelo general de atención en salud que tiene que ver con el cuidado de la población, ¿cierto? Basada en su perfil de riesgo. Y esto es bastante nuevo para Chile. Por lo tanto, a medida que yo tengo más enfermedades, más crónicas, ¿cierto? Más riesgo tengo. Por lo tanto, fuimos capaces y estamos siendo capaces de identificar una población objetivo, dependiendo del riesgo que se tiene, ¿cierto? Y tomar acciones de salud. A los que tienen menos riesgo, por lo tanto, le doy más acciones de prevención y promoción. Los trato de mantener más sanos. Pero los que tienen mayor riesgo, los trato de evitar que lleguen a una UCI, a una UTI, con un infarto, con un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de vincular esta población objetivo con estas acciones y evaluar el resultado. Si hoy tenemos sistemas de registro clínico electrónico personal, las fichas clínicas electrónicas, ¿cierto? Imagínense la suma de esto cuando yo soy capaz de tomar la ficha clínica de la atención primaria, la logro interconectar, integrar, interoperar con la del hospital, ¿cierto? Y con los centros de alta complejidad, y que un seguro o el Ministerio de Salud pueda tomar esa información y construir políticas que estén de acuerdo no al que yo creo que, o el 20% de la población asumo que es hipertensa. No, es el 18,7% de la población es hipertensa y por lo tanto para eso les voy a otorgar estos medicamentos. Pruebo los medicamentos, ya tengo mucha información para saber si es que lograron compensación rápida, corta, buena, estable en el tiempo. No, cambio una política de medicamentos. Hoy con toda esa información, con toda esa big data sanitaria, seríamos capaces de poder tomar mejores definiciones en salud y desde ya contar con herramientas de inteligencia de negocio que permitan agregar esto y hacerlo fácil. A ningún gestor sanitario, conozco pocos, pero yo creo que conozco muchos, pero muy pocos son capaces de hacer una query, una base de datos. Lo que quieren ver es el resultado. Mira, yo quiero ver un dashboard que me muestre cómo voy en mi resultado de compensación, si he bajado o no he bajado la mortalidad de cáncer infantil, por ejemplo. ¿Cierto? Por lo tanto, la lógica ahora es cómo avanzamos. Imaginemos que nos pusimos de acuerdo, tenemos políticas nacionales, abordamos los temas de ciberseguridad, somos capaces de hablar los mismos lenguajes, cómo somos capaces de sumar todas las fuentes de información sanitaria, y no solamente los registros clínicos personales, sino que también los LIS de laboratorio, los RIS de radiología, las fuentes de información epidemiológica, cómo somos capaces de vincularlo todo y avanzar hacia la lógica de registros clínicos electrónicos poblacionales. ¿Ah? ¿Cómo sería de maravilloso poder avanzar a que
un ministro de salud o sus delegados o los directores, ¿cierto?, puedan ser capaces de mirar información, ojalá en el mayor tiempo real, que no tiene que ser en el minuto, quizás puede ser cada una vez al día, ¿cierto?, para poder evaluar cuáles son sus resultados. Para esto se requieren estas cosas como base. Desde ya, ojalá contar con una identificación unívoca, ¿cierto? Por lo menos en Chile, yo sé que en otros países también tienen identificación unívoca, tienen un solo identificador, eh, tenemos un solo identificador único, ¿sí? Y por lo tanto eso es fantástico porque podríamos identificar perfectamente quiénes son personas, cuáles son empresas o instituciones, ¿cierto? Y cuáles son sus roles y entidades. Recordando que una persona, yo soy médico, ¿cierto? Puede ser tanto prestador como paciente. Desde ya avanzar, y esto es como el camino más básico, avanzar a conjuntos mínimos básicos de datos por macroprocesos. ¿Cierto? Muchas veces uno dice, ¿qué compartir? ¿Comparto todo? La verdad es que no hay ninguna solución de registro clínico electrónico que sea igual a otra. Por lo tanto, siempre va a haber campos que sobren para algunos y que falten para otros. Por lo tanto, ¿cómo avanzamos hacia macroprocesos? Es decir, mira, quiero atender en el registro clínico poblacional las urgencias. Por lo tanto, para las urgencias voy a definir que estos son los 20 campos mínimos que tenemos que integrar, que tenemos que interoperar. Aquí aparece un concepto que a mí me gusta mucho que tiene que ver con la inteligencia sanitaria, ¿cierto? Cómo somos capaces de usar secundariamente la información que viene de los registros, de las fuentes de información en salud, ya no solo registros clínicos, de todas las fuentes de información en salud, ¿cierto? Para mejorar los resultados de gestión asistencial y definir con claridad mejores objetivos sanitarios, ¿sí? Que no sea el viento, ¿ah? Desde ya, cuando uno habla de una RIS, la Red Integrada de Servicios de Salud, la RIS se define y dice, mira, tú tienes una red, ¿cierto?, que tiene que estar integrada con todos los actores públicos, privados, con todos los que intercambian información, intercambian pacientes, ¿cierto? Y cómo somos capaces de hacer que el dato se mueva con el paciente. Ese es el resultado final, ¿ah?, que podemos aportar desde salud digital, que el dato se mueva con el paciente. No que llegue primero una solicitud de referencia o interconsulta, ¿cierto? El papel, ¿cierto? O incluso el formato electrónico sin que el paciente sepa, ¿ah? O cuando el especialista ya responde esa interconsulta o esa referencia desde la atención primaria, que el paciente también pueda ver en su portal de salud personal, como otra fuente de información en salud, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué remedio le dio para no tener que llegar, ¿cierto?, a su médico de cabecera y decirle, cuénteme usted qué me dijo el especialista? Ah, tenemos que democratizar la información sanitaria, ¿sí? Y avanzar, ¿cierto?, en la lógica nuevamente de la investigación y la innovación para lograr que desde esta mirada, desde la mirada de compartir información, de estar integrados, no en todo, sino en un conjunto de macroprocesos que nos pongamos de acuerdo, o en uno solo, ¿sí? Como los registros del cáncer, por ejemplo, que existen en algunos países, ¿cierto? En uno solo, ¿cierto? Avanzar en cómo movemos al paciente sin perder continuidad, sin perder calidad, sin perder seguridad. Por lo tanto, este es para mí el desafío final de la salud integrada, ¿cierto? Tomar todos los ámbitos que existen, los que más en general conocemos son los de registro clínico de atención primaria, los sistemas de información hospitalarios, ¿cierto? Cómo somos capaces de tomar todos los de medio diagnóstico, que están integrados naturalmente en general con los registros clínicos, cómo avanzar hacia a una, a una mirada de vigilancia epidemiológica, el impacto que ha tenido el COVID. Hoy en día hay países que, gran parte de los países tienen plataformas, ¿cierto?, que monitorizan el avance. Pero ¿cómo sería si pudiésemos integrar esas plataformas directamente en los registros clínicos, para no tener que hacer triples registros, ¿cierto? Y desde ya muchos países también han avanzado en la lógica de los derechos sanitarios. En Chile existen leyes que garantizan la prestación de ciertas, la cobertura y prestaciones asociadas a ciertas patologías, ¿cierto?, que también permitan hacer un seguimiento del cumplimiento. ¿Mm? Al final, el objetivo es eliminar la fragmentación, ¿cierto? Garantizar la continuidad, el cuidado, la investigación, personalizar la experiencia del paciente. Cuando el paciente se empodera de sus datos, ¿sí? En Chile, por legislación, la información sanitaria es del paciente, la ficha clínica es del paciente, ¿cierto? Pero más allá del sentido de propiedad, es cómo ellos se pueden empoderar y llegar a decirle a cualquiera, mire,
por favor, no me pregunte lo mismo, vea mi ficha clínica. ¿Ah? ¿No tiene acceso a mi ficha clínica? Le muestro la mía en mi portal de salud personal. Eso tiene que ver con mejorar desde la mirada de la experiencia, ¿cierto? Para lograr avanzar hacia la coordinación asistencial. ¿Ah? Muchas veces nos quedamos detenidos y los puntos críticos son un papel. ¿Ah? O falló la internet y no me mandaste por correo electrónico la interconsulta, o no me llegó por correo electrónico la receta, cuando hacemos movimientos entre un prestador y una farmacia, por ejemplo. Eh, Todo esto tiene también una mirada muy severa respecto al tema al ámbito de la responsabilidad. ¿Ah? ¿Cuántas veces he dejado, cierto, mi registro clínico electrónico abierto? ¿Cuántas veces, si no tengo registro clínico, he dejado la ficha clínica en el escritorio sin haberme preocupado de haberle pedido a alguien que la fuera a buscar? O sea, hay tantas cosas en donde nos vemos obligados ahora, ¿cierto? Sobre todo por el ámbito de la ciberdelincuencia, a operar de una lógica distinta, a cuidarnos de una manera distinta, ¿cierto? Para lograr avanzar hacia la integración, hacia la innovación, ya desde la mirada sanitaria, ¿cierto? Esa es la lógica donde deberíamos avanzar. Les quiero comentar un ejemplo, ya sé, hay varios, pero un ejemplo que nos gusta mucho a nosotros porque Ryan Salud es el actual proveedor, bueno, siempre ha sido el proveedor del Registro Nacional de Inmunizaciones en Chile. Chile ha sido, eh, hasta el día de hoy, muy alabado, ¿cierto?, por su Plan Nacional de Inmunizaciones por el tema del COVID. Ya estamos cubriendo casi un tercio del país y ha logrado avanzar de manera muy rápida, ¿cierto?, en las vacunaciones por día. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque el Registro Nacional de Inmunización es un registro clínico poblacional, es un macroproceso, uno solo, ¿cierto? Que está implementado en todos los vacunatorios del país, y esa es la lógica. En realidad, el éxito no es por el Registro Nacional de Inmunizaciones, el RNI para nosotros, sino que es porque Chile tiene una política maravillosa de inmunizaciones desde 70 años, porque además la política, nuevamente muy buena, cubre a todos, público, privado, a todo el seguro, ¿sí? Y por tanto, este registro está presente no solamente en lo público, sino que también en lo privado, y integra esta información, permite trazar, ¿cierto?, las vacunas de una manera única, y así el Ministerio de Salud sabe en tiempo real cómo vamos con los resultados de la campaña, si hay problemas, si hay dificultades, si hay alguna falta de stock o lo que fuera. Permite gestionar las campañas de vacunación, no solamente del COVID, porque esto ya cubre también todo lo programático, las vacunas del niño, ¿cierto?, las del adulto, etcétera, en tiempo real. Y por lo tanto, lo que antes hacía, antes digo yo, hace 11, 12 años, se hacía diciendo, mira, vamos a establecer y vamos a distribuir, no sé, 1 millón de vacunas de influenza a tal región, ¿cierto? Ahora ya no se hace así, se hace sabiendo cuánto se vacuna, y por lo tanto, cuánto se vacuna, uno puede hacer prospección de cuánto se va a poder expandir o no expandir una campaña. ¿Ah? Y logra resultados de vacunación espectaculares. En Chile somos 17 millones de personas, ¿cierto? Y en la campaña anterior de influenza, ¿cierto?, en un día se logró vacunar a 900.000. ¿Ah? Hoy estamos cubriendo casi 350.000, 450.000 personas en el plan de vacunación de COVID, ¿cierto?, al día, y es porque vamos segmentando a la población para avanzar en la lógica de distanciamiento social, ¿cierto?, para que no todo el mundo vaya de un sopetón, ¿sí?, decimos en Chile, a vacunarse. Y lo que ha permitido, por lo tanto, saber cómo vamos día a día, y esta capacidad, ¿cierto?, de lograr con esta base instalada maravillosa, que es el principal pilar del resultado exitoso que tenemos hoy en día en Chile de nuestra campaña de vacunación de COVID, ¿cierto? Esta política que existe hace muchos años, ¿cierto?, instalada en todo el país, pero también soportada con un registro clínico poblacional, ¿cierto? Ser este caso de éxito a nivel nacional. Desde ya también hay varias iniciativas respecto a esto. En Europa se está hablando de cómo son capaces los países, ¿cierto?, de presentar un pasaporte COVID, ¿cierto?, con los bemoles que puedan tener eso desde el punto de vista bioético, ¿cierto?, por el tema fundamentalmente de acceso, de quienes pueden acceder a eso, ¿cierto? Pero más allá de este tema bioético, también pasa por ser capaces de integrar diferentes registros nacionales de inmunizaciones.
y de cómo compartir información sanitaria. Pero también están lo que ha propuesto la OPS respecto a los registros clínicos poblacionales que abordan la temática del cáncer, algo fundamental, pero todavía con un poco en un solo proceso. En general, lo que se conoce de los registros clínicos poblacionales de cáncer, ¿cierto? Tiene que ver con las personas que ya tienen cáncer. Pero no aborda, por ejemplo, todo el ámbito preventivo. El Papa Nicolau, las mamografías, la ecotomografía de vías biliares, etcétera, ¿cierto? Los test para el cáncer de colon, toda la parte preventiva, ¿cierto? ¿Cómo somos capaces? Y nuevamente aquí falta la mirada, yo digo clínica, ¿cierto? De integrar todo en un solo registro. Pero para allá vamos, ya hacia allá donde debemos avanzar. Registro clínico poblacional, historia clínica compartida, tiene una sola diferencia, que la lógica de la historia clínica compartida está puesta desde los prestadores, ¿sí? De compartir información para hacer todo lo que hemos dicho, continuidad, seguridad, calidad asistencial. Pero cuando miramos ya registro clínico poblacional, lo que estamos pensando es que ahora como salubrista o como el ministro de Salud, ¿cierto? Tomo mi ficha clínica del país o de la región, ¿cierto? Y soy capaz de poder ver de qué está enferma. Tiene más la lógica de la inteligencia sanitaria, ¿cierto? Que el de compartir información eh, por, por sí. Desde ya, este signo para nosotros, hay muchos colegas profesionales de la salud que han fallecido en esta lucha contra esta pandemia. Siempre los recordamos al final de nuestras presentaciones. Entendemos que es un esfuerzo que tenemos que seguir dando. Sabemos que el profesional de la salud, más allá de la tercera, cuarta, y esperemos que termine ahora, ¿cierto? Con las campañas de vacunación, pronto esta cosa terrible que nos pasa, pero no olvidar que el sacrificio está puesto para otorgar mejor salud. Y cómo somos capaces, ¿cierto? Desde la mirada de la salud digital, de apoyar también esos procesos para que ellos puedan dedicarse a la atención de lo urgente y cómo somos capaces de otorgarle a las personas que por distanciamiento, por cuidarse, se han quedado en sus casas, pero han quedado sin continuidad de atención. Y cómo somos capaces, por lo tanto, de pensar en ellos desde la mirada de la salud digital. Así que muchas gracias y abierto a sus preguntas. Gracias a usted, doctor Fernández. Vamos a pasar a un espacio de preguntas. La primera, y muy importante, usted hablaba sobre la importancia de contar con estos espacios, digamos, donde vayan fluyendo los datos para que los pacientes y también los médicos tratantes, digamos, tengan acceso a la información. Nuestro país en los últimos años tuvo un proceso bastante importante de digitalización del Estado en muchos ámbitos, ámbitos políticos, ámbitos internos, y dentro de ese desarrollo de digitalización del Estado estaba el proyecto de Hospital Digital. ¿Cuál ha sido la mayor relevancia de este proyecto? Usted hablaba de los procesos de vacunación en el país, que claro, el del coronavirus ha ido muy acelerado, pero recordemos que también Hospital Digital hoy en día le permite a las personas con su clave, digamos, que con la que tienen acceso a los temas de gobierno, revisar, por ejemplo, qué vacunas tienen al día en su agenda. ¿Qué tan importante es que el gobierno impulse políticas como esas? A ver, el gobierno es el que debe impulsar la política, ¿sí? Todos los actores debemos estar convocados por el gobierno en este espacio. Chile, antes del Hospital Digital, tenía un proceso de transformación digital sanitario muy importante, que el que logró informatizar y transformar digitalmente la atención de salud pública, que se llamaba Sidra, ¿cierto? Y por tanto, después el Hospital Digital en realidad es hoy en día un lugar de encuentro en donde están principalmente las unidades telemédicas, ¿sí? En donde son capaces de integrar eso y prestar servicios en este sentido. Y avanzó la lógica y ya ahora es una unidad de salud digital, ¿no? No solo el hospital digital es una unidad Principalmente las unidades de este telemédicas. espacio. ¿Sí? Ahora, la política, yo creo que en este paso, las políticas nacionales de salud digital, ¿cierto? Son fundamentales que permitan que todos los actores puedan decir algo y opinar algo. Nadie sabe todo, nuevamente, y por lo tanto la academia, lo público, lo privado, ¿cierto? Debería asistir. Así por lo menos en Chile estamos muy ansiosos de eso, para ver cuáles son los desafíos futuros y superar las lógicas
de hospitales digitales o CESFAM digitales o SIDRA, sino que avanzar hacia acuerdos marcos que sean más completos. Porque, por ejemplo, no hay ninguno que haya considerado en todo este espacio a todos los actores, a los laboratorios, ¿cierto? A los que venden sistemas radiológicos. Cada uno pareciera que se licita, se compra por separado y por lo tanto el problema queda en lo tecnológico después en la base. Si tuviese una política nacional, y hacia allá deberíamos avanzar, ¿cierto? Deberíamos ser capaces de lograr que el ecosistema de salud digital, ¿cierto? Pudiese conversar. En esa línea, doctor, ¿hay algún ejemplo internacional donde ya se haya avanzado hacia una red de ese tipo, digamos, como bien señala usted, donde converjan todos los actores de esta área? Mira, hay ejemplos, pero no se ha logrado armar desde el gobierno, diría yo. ¿Cierto? En general parte desde la industria, porque como es un problema, nuevamente la integración por los costos que esto implica, aparecen estos acuerdos, de decir, mira, ya, nosotros movámonos integrados, porque es más fácil al final, ¿cierto? Hay experiencias, por ejemplo, en España, el País Vasco ellos tienen una muy buena política de estrategia digital en salud, en donde han logrado mezclarlo todo, ¿cierto? Registros clínicos, sistemas de apoyo diagnóstico, ¿cierto? Pero, y también portales de salud de las personas, que yo creo que es como ya la triada que uno podría decir básica. La gracia de eso es que ellos lo manejan todo. Entonces ellos no tienen prestadores privados, contratan los servicios para su propia red. En el caso chileno, como tenemos un sistema de salud mixto, ¿cierto? Público-privado, la importancia aquí tiene que ver con cómo somos capaces de articularnos más allá de las estrategias nacionales de salud que solo cubren a lo público, que no consideran a lo privado. Por lo tanto, cuando yo muevo un paciente entre un hospital público a una clínica del sector privado, ¿cierto? Pierdo la trazabilidad de la información. Eso es hacia ahí es donde debemos avanzar.